Bueno, lo dijimos y lo anunciamos con mucho entusiasmo. Y tenemos enfrente el manual de oratoria de don Julio Monteverde, y todos sus estudiantes de una universidad privada de aquí lo aprecian mucho y dice que aprenden mucho con usted. Julio Monteverde es un especialista en comunicación, en oratoria, también estudió Derecho, porque ese es el paso, sobre todo hace unos años, cuando los niños hablaban mucho y muy bien, decían, este va a ser abogado. Así fue. Y realmente, eso fue una de las luces. Claro. Entonces, ahora, en un momento donde se piensa que hay muchos parámetros políticos y de comunicación que tienen que cambiar, hay muchos advenedizos que le dicen a candidatos, mira, tú tienes que cambiar tal cosa y vamos a hacerlo. Pero siento, y posiblemente sea por algo de la cultura nuestra y de alguna manera esa forma de ser altivos que tienen los políticos nuestros, hombres y mujeres, sí, que no se dejan asesorar. Sin embargo, los que se han dejado asesorar, usted le nota el cambio. ¿Qué piensa usted, y bienvenido, Julio, de los políticos de la región y las asesorías, cuando hay tantos especialistas como usted que finalmente saben armar candidaturas y saben armar personas que les puede ir muy bien? Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el reconocimiento. Reciba el libro como una muestra también de admiración, porque también estuve revisando un poquito quién usted era y reina de belleza. Sí. Bien, en cuanto a su pregunta, definitivamente sí hay un rechazo. Hay un rechazo de parte de los políticos. Creo que tienen ese ego que muchas veces controla nuestras conductas y dicen, yo no necesito oratoria, yo no necesito prepararme. Y resulta que quizás si echamos la vista unos 20 años atrás, no era tan importante. No habían tantas cámaras, no habían tantas redes sociales, no había tanta comunicación audiovisual. Es decir, si nos vamos mucho más atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, no solamente era la radio y que era un medio importante. Hoy por hoy todavía se mantiene y tenemos una versión nueva que son los podcasts, pero palabras más, palabras menos es la radio también. Sin embargo, ahora hay mucha exposición visual, mucha exposición que requiere de una preparación para que puedas destacarte. Y definitivamente mantener una idiosincrasia que ya deberíamos darle un poco la espalda y empezar a evolucionarla. Ojo, no digo cerrarla, pero sí digo evolucionarla y ajustarla a los nuevos cambios, ajustarla a los nuevos tiempos, y también entender que sí es necesario destacarse y que ya no es considerada la oratoria como un oficio. Ya es una ciencia, se estudia desde la neurociencia, lo comento en mi libro, se estudia desde la neurociencia, la gestión del miedo escénico desde la neurociencia y desde entender que hay un proceso cerebral, que hay un proceso de crianza que afecta directamente nuestra conducta de adulto. Y entonces vemos, por ejemplo, episodios como el de ayer en el que se desató un miedo escénico, un pánico escénico que no entendíamos. Y entonces quizá la figura novedosa e innovadora del debate fue lo que le pudo haber jugado en contra a este candidato. En ese caso, o en esos casos, Julio Monteverde, tenemos que pensar en la somatización. Hay médicos que te cuentan cómo de repente, si tú tienes un lance mañana, un reto, puedes amanecer lleno de ronchas. Sí, totalmente. O posiblemente puedes comenzar a perder el pelo o te puede dar un mareo. Y ya hay especialistas que te dicen eso es por la emoción. Hay muchas personas tratando de justificar, pero no desde la especialidad suya, sino especulando. No, pero ese señor tiene toda una trayectoria de triunfo, para no admitir que en efecto un miedo escénico pudo provocarte eso. ¿Es así, Julio? Definitivamente es así. Las enfermedades son formas en las cuales somatizamos las emociones que no se gestionan. Entonces, probablemente, y repito, enfrentarse a un formato distinto, porque de repente a nivel de política de calle, a nivel de política de oficina, es muy bueno, no lo dudamos, pero enfrentarse a un formato distinto, nuevo, desconocido, entonces pudo haberle jugado en contra y pudo haberle jugado o pudo haberse traducido en
verdaderas conductas internas, que por supuesto no íbamos a ver, pero que él las estaba sintiendo. Se le acelera el corazón, tenemos la boca seca que se manifestó muchísimo, y es que ocurre, y también lo hablo muchísimo en mis clases, todo el aparato digestivo se apaga. Y si me permite el término, se apaga. El cerebro entiende que si estamos en una situación de amenaza, porque para él era una situación de amenaza, enfrentarse a eso era una situación de peligro, no estamos para comer. No necesitamos el aparato digestivo. Entonces se nos seca la boca, hay contracción en el estómago, se liberan los ácidos gástricos de manera descontrolada, se descontrolan los esfínteres. Todo eso ocurre porque el aparato digestivo se afecta, y pudo haberle estado pasando todo eso en conjunción con muchísimos otros síntomas que no podemos ver, pero que a él le estaban ocurriendo, y que eso fue lo que definitivamente le jugó en contra. Es lo mismo que por más que te prepares, el tremor, el temblor inicial de la voz, nos pasa a las personas que hemos sido maestros toda la vida y expositores, que tú dices, no me va a pasar, pero es algo que tú no controlas, aunque lo sepas. Es un reflejo. Exacto. Es un reflejo. Y al ser un reflejo no dices, oye, a partir de ahora no me va a temblar la voz. Es que no tienes cómo controlarlo. Exacto. No tienes cómo controlarlo. Entonces, es evidente, y no me voy a desdecir, y ahí hablo en primera persona, que eso no determina tu capacidad. Tú puedes tener un desempeño, bueno, sencillamente deplorable, como fue el de anoche, pero tú puedes tener condiciones posiblemente mejores que de las personas que sí se expresan bien. Podría ser. Pero entonces, la impresión hacia afuera, y volviendo a nuestra cultura caribeña, latina, hispana, lo que usted quiera, ¿cómo recibe el público esa manifestación de debilidad? ¿Con lástima? ¿Con indignación? Como nos decían muchas personas que escribían anoche. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo el partido tiene una persona así? ¿O el daño es irreversible en momentos como estos? Yo tuve una reunión con alumnos esta mañana, donde aprovechamos, por supuesto, a analizar este episodio por su actualidad, ¿no? Y definitivamente lo que concluimos es que sentían pena. La gente decía, pero ¿por qué no lo sacaron? ¿Pero por qué no pusieron una excusa de salud o algo para sacarlo de ahí? Porque definitivamente cada participación, cada vez que le tocaba abrir la boca, era, bueno, indescenso, porque definitivamente era muy, cada vez que hablaba, de hecho a veces que pedía la palabra, y yo decía, no pida la palabra. ¿Y el sujeto se da cuenta? La persona que está por ese... Lamentablemente no se da cuenta. Está pasando por un proceso que se llama secuestro amigdalino, y el secuestro amigdalino ocurre cuando estamos bajo una amenaza o bajo un peligro que amenaza nuestra integridad. El cerebro que no puede controlar sus funciones, porque la amígdala controla esas funciones. Entonces empieza a generar ciertas conductas. Acelera el corazón, apaga el aparato digestivo, apaga la memoria. Imagínese lo importante, a través de la segregación de una sustancia que se llama corticosterona, apaga la memoria, que es vital en un momento como este, que es trascendental recordar lo que estudiaste, o recordar lo que practicaste, o recordar lo que sabes. Y entonces estamos secuestrados. Tenemos un secuestro amigdalino que no permite que nosotros actuemos a conciencia y a voluntad. Y todo lo que ocurre, empieza a dar risa, empieza el nervio, nos tocamos, nos movemos de un lado a otro. Todo eso ocurre de manera involuntaria, a manera de defensa, a manera de lograr salir como conducta evitativa, porque lo que quiere es salir de esa situación amenazante y peligrosa. Sin tener la posibilidad de decidir parar ese trance y decir, me voy, excúsenme que me siento mal. Eso no es posible en una situación. Es posible cuando hay una muy buena preparación. Debe haber gestión de las emociones, debe haber una inteligencia emocional clara, en donde yo pueda reconocer, a través del autoconocimiento, la autovaloración, la autoapreciación, que no estoy bien. Número uno, debo identificar que no estoy bien. Debo identificar además que no es una amenaza. Y al no ser una amenaza puedo tener cierto control. Y puedo decir, no es el momento para mí, debo retirarme. Pero debo tener una gestión de las emociones muy alta. Y no todo el mundo practica la inteligencia emocional. Casos como el de anoche, del candidato por el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, porque no vamos a usar subterfugio, es un caso que lo conoce el país completo. Es de dominio público. De dominio público.
hubiera podido evitarse con un entrenamiento esa participación terrible, lamentable del candidato. Sí, definitivamente vimos un gran contraste. Vimos un contraste como el de el candidato Demóstenes Martínez, un candidato en el que no solamente se vio una preparación para el debate, sino que se percibe una preparación que tuvo desde hace mucho tiempo, abogado, comunicador, o sea, se ve que se mueve en las aguas de la comunicación, se ve que se mueve en las aguas de la oratoria y que no era un escenario desconocido, no era un escenario intenso, no lo era. Entonces, en ese caso, cuando te preparas, cuando estudias, cuando preparas táctica y estrategia para un evento como este, entonces eso repercute en tu seguridad. Y no te sientes en amenaza. Cuando cualquier candidato, cualquier persona se prepara y aumenta sus niveles de seguridad, entonces ya no siente que es una amenaza. Yo siempre pongo el ejemplo en mis clases, la primera vez que manejamos un vehículo, todo es nuevo, todo es peligroso, a todo le tenemos miedo. Luego tenemos ya 20, 30 años conduciendo y ya hacemos miles de cosas al mismo tiempo, hablamos por el teléfono, comemos, discutimos, hablamos todo al mismo tiempo y mientras conducimos. Entonces, prepararse implica que ya le mandemos el mensaje al cerebro de no está ocurriendo nada malo, no hay una amenaza, no te preocupes. Y el miedo no aparece. El miedo simplemente dice, no, yo no tengo que proteger a este cuerpo, yo no tengo que proteger la integridad de esta persona porque definitivamente no está siendo amenazada. Demóstenes, además de todos los reconocimientos que se le han hecho, manejó el tiempo de una manera que uno pensaba, no puede ser. Es correcto, sí. Perfecto. Él ha sido el gran triunfador. Definitivamente. Sin lugar a dudas. Y ayuda, y ese es otro tema, pero todavía, ayuda a la presencia, sí. La forma de vestir, los gestos. No voy a ir por el asunto de la juventud, de eso no. Porque pueden existir personas con una edad mayor que se sepan manejar muy bien para no acudir a aquello de Nixon y de Kennedy. Pero Demóstenes, lo que pasa es que ya usted conoce nuestro país y si seguimos insistiendo en uno de los ganadores van a decir es que estás con ese partido. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Exacto. Estamos siendo totalmente imparciales. Ojalá nos permitieran seguir siendo así en este asunto. Mire, hay algo, pienso, y su experiencia me puede desmentir, que los políticos y sobre todo quienes ya están en relación con el poder, presidentes o candidatos a la presidencia o a la senaduría, a las diputaciones y demás, se sienten diferentes. Entonces ellos no van a contratar a Julio Monteverde para que ese señor me diga cómo moverme, cómo manejarme, cómo recortarme el pelo. Sin embargo, los jefes de Estado de los grandes países sí tienen un asesor de imagen, sí tienen un entrenamiento que después de un tiempo escriben sus memorias y nos dicen cómo los enseñaban hasta caminar. Nosotros tenemos aquí ejemplos y si usted recuerda el candidato Abinader y lo compara con el presidente Abinader, totalmente es distintos. Obvio que él se ha llevado a pie juntillas de todo lo que le han dicho. Lo ha hecho. Hasta ha cambiado su forma de expresar y demás. ¿Usted cree que hay algo de eso, Julio? Que el machismo y el poder impide que usted se siente en una butaca frente a un Chávez, frente a un... Bueno, Bolsonaro era el propio, él se cree así, ahí no es ese, no. Claro, ahí sí no. Bukele es su propio y le diga, mira, tú debes hacer esto o lo otro. Pero hay dos casos interesantes. Bukele tiene un asesor. Aparte del mismo, que además tiene un talento innato, tiene una crianza importante, porque su papá era una persona, era un líder en el área privada. Bukele tiene su asesor. Bukele tuvo el mismo asesor que tuvo Luis Abinader. Es la misma persona. Lo que pasa es que Luis Abinader no lo tomó, no empezó a tiempo. Luis Abinader decidió, y ojo, más imparcial que yo en la política dominicana, porque es que ninguno de los dos partidos, porque ni siquiera voto en este país, ¿no? El tema con Luis Abinader fue que fue tarde cuando tomó la decisión.
No le jugó en contra, no estuvo mal, pero pudo haber sido y pudo haber tenido mucha mejor aceptación, mucho mejor desempeño si hubiese sido antes de su candidatura. Luis Abinader gana por un asunto coyuntural y posterior a eso es que dice, ok, ya estoy arriba, me toca prepararme. Pero vemos por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump tiene todos los asesores del mundo para poder ser lo que es, hasta las cosas malas que él hace o buenas que él hace, están asesoradas. Y un dato muy curioso, cuando yo decido buscar a qué país irme, cuando me decido ir de Venezuela, empiezo a indagar qué países son buenos en oratoria. Y uno de los grandes oradores que prepararon al presidente Chávez en oratoria, no soy del gobierno oficialista de mi país, todo lo contrario, pero uno de los grandes preparadores de Chávez es dominicano. Y tiene un libro en República Dominicana que me dijeron... Y estuvo aquí donde está usted. Y es un gran maestro. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué si tenemos una tradición donde él va a preparar a un líder como Chávez, a un orador como Chávez, que independientemente de su tintura política, era un gran orador, porque entonces en la República Dominicana no creen en el proyecto del orador, no creen que sea necesario? Yo he asesorado muchos políticos a nivel de oratoria que son jóvenes y todos son menores de 30 años, porque esa regeneración de relevo sí está tomando en cuenta el concepto de oratoria como un arma, sí está tomando el concepto de oratoria como un elemento importante para poder generar una respuesta de parte del electorado, de parte de los votantes. Pero es una generación que todavía está en ascenso. Una persona como Guillermo ayer, una persona como Collante, no creen en eso, no creen en esa herramienta como un arma para poder vencer. Y definitivamente vimos en el debate entre el candidato Omar Fernández y el candidato Guillermo, la preparación de Omar. No solamente la preparación del debate, como en el caso de Demóstenes, una preparación y un manejo que ha sido por años. Él ha visto toda la vida que la oratoria es importante, él ha visto una figura de oratoria que, nos guste o no nos guste el candidato presidencial, debemos destacar que tiene un valor con relación a la oratoria, tiene aspectos buenos, yo como especialista veo que tiene algunos aspectos malos, pero sí es muy importante para el electorado y para el votante que vea al candidato, cómo se mueve el candidato. Sí se toman decisiones, sí se descartan candidatos, sí se toman decisiones internas de partido. Eso que pasó el día de ayer va a tener una repercusión en el partido con relación a ese candidato. Claro. Porque se pierde la credibilidad. Hay un elemento que se llama etos de la persuasión, de la oratoria antigua, que habla de la credibilidad. Y en el momento que la credibilidad se pierde, en el momento que te conviertes en la burla de un país, no puedes ser un dirigente político. No puedes ser un dirigente que proponga leyes para poder dirigir un país. Es contundente lo que usted ha dicho. Mire, y hablando del debate de los aspirantes en el distrito, es evidente que sí, por la misma formación jurídica de ambos, hay dos escuelas. Sí. Es muy evidente, y una cerrazón a que alguien me diga lo que yo debo hacer. Sin embargo, noté, y sé que usted con sus estudiantes pueden verificarlo, que el candidato, independiente no, el nuevo candidato del partido oficial ha cambiado hasta el peinado. Sí. Lo cambió el peinado, o sea que ahí Mauricio le ha dicho, tienes que hacer algunas cosas, otras no creo que lo vaya a hacer, pero es importante. Y lo que usted dice, esas crisis se hacen dentro de los partidos también, porque te dicen, Julio, pero tú fuiste que escogiste a este. Y a propósito de Bukele, a mí me correspondió estar en su primera campaña en El Salvador y me llamaba la atención la forma como él llegaba a las reuniones, y ahí me dijeron, todo eso es establecido. Todo es pensado. Exacto. Todo es pensado,
todo está establecido, todo está medido. La espontaneidad es dirigida. No, por supuesto. Y el asesor que usted menciona es el doctor Céspedes, claro, Rafael Céspedes, y de verdad, Rafael él incluso Céspedes tiene un libro donde expone su cercanía con Chávez. A mí lamentablemente lo presté y lo perdí. O sea, no me lo devolvieron, pero es un libro que cuando llegué a buscarlo, porque esa fue uno de los primeros tesoros que vine a buscar aquí en República Dominicana, solo habían 2 libros en la librería. Compré uno, lo perdí, cuando fui a buscar el otro ya no estaba y no lo reeditan, sí, pero es una joya que debería, porque tiene mucho material real, mucho material que mide todo el éxito que tuvo la candidatura y la posterior presidencia de Hugo Chávez, claro, que fue gracias a su oratoria. Era uno de los valores que más se recordó y que más se recuerda y que más se valoraba del candidato. Y la posibilidad, no vamos a seguir advirtiendo que si somos o no somos, ¿no? No, claro. La posibilidad de proyectarse como tan cercano, eso es construido también. Por supuesto. Recuerde que Chávez, además de tener sus programas cotidianos, era un tipo, y cada vez que venía aquí tú lo sabías, que te echaba el brazo y que se hacía sentir muy cercano. De modo que la oratoria todavía es importante para... Sí, y ahora mucho más por el tema de la exposición que tenemos en redes sociales. Por ejemplo, Chávez, cuando tenía que reunirse con militares, se vestía de militar y se peinaba de una forma. Cuando se iba a reunir con empresarios, entonces se ponía un saco y una corbata y se peinaba de otra forma. Cuando iba a su programa, utilizaba una camisa más fresca. Es importante, hasta lo que usted dice, el peinado envía un mensaje. El uso de accesorios envía un mensaje. El comportamiento que tenemos en cualquier situación envía un mensaje. Entonces, ¿por qué no prepararnos para eso? Si es lo que queremos hacer, enviar un mensaje. Y hablando de mensajes, yo recuerdo de una figura regional que pensábamos inconmovible, que es la figura del comandante Fidel Castro. Cuando empezaron a transformarse algunos parámetros de esa revolución, vimos a Fidel con chaqueta, con traje. Con trajes que no pensamos que era algo que nunca asistiera a una cumbre con un traje. Exacto, y él se lo puso. Tenemos que hacer una pausa y sí, les voy a comentar todos los piropos a Monteverde y continuamos con el tema del momento, el debate y el desempeño, que además hay implícita otra estrategia, Julio. Estamos hablando del debate más de los problemas nacionales. Claro. Y eso es un respiro para el régimen. Y no solamente eso, se vio y pude evaluarlo en las publicidades que hay. Las publicidades de los candidatos que tuvieron éxito anoche se dispararon en redes sociales y en las calles. En las pantallas digitales donde hay publicidad, la publicidad de los candidatos que tuvieron, bueno, la que puedo evaluar de aquí de Distrito Nacional, se dispararon. ¿Por qué? Porque entonces ahora todo el mundo está buscando a ver quién es ese de que están hablando en redes sociales. El que no estaba pendiente de la política dijo, ya va, vamos a ver qué pasó, y se meten en redes y pueden ir ganándose adeptos de gente que no estaba ni pendiente de eso. La pausa, Francis. En la Z101 es un aspecto, le da las gracias a Julio por los piropos. Ese fue un aspecto, independientemente de este primer análisis, de la forma, del fracaso de uno, del éxito de otro, de lo improcedente de alguno. Eso es un aspecto. Aquí no hay discurso disruptivo. Aquí hay discurso disruptivo en las redes, el alofoquismo, la vulgaridad, el chantaje. Va hacia otro lado. Pero el discurso disruptivo, controlado, serio, porque disruptivo no quiere decir... que te pongas un arete y te pintes de azul. Disruptivo es que yo rompo con los esquemas para llamar la atención, que no está mal. Pero sí, pero hay que hacerlo con elegancia, hay que hacerlo con contenido. No vulgaridades, no groserías, no denigrar al ser humano, denigrar a la mujer, como se ve también en las redes sociales o como se ve también en algunos programas, sino disruptivo, como hablábamos de Bukele, una persona que llegó a mover el suelo de mucha gente, llegó a que lo voltearan a ver y decir, oye, wow, ya va, hay algo ahí importante. Exacto. Hay algo que está pasando, hay algo que se está logrando. Y fue una estrategia muy interesante porque él sabía que lo que iba a lograr iba a ser trascendental.
pero tenía que primero hacer ese llamado de, hey, aquí estoy, vean lo que voy a hacer. Y eso lo hace a través de una oratoria disruptiva, de una oratoria que evidentemente está planificada, que evidentemente está estructurada, pero que tiene su huella, tiene su sello. Claro. Y fuera del aire yo le mencionaba el caso de Cristina Fernández en Argentina. Y usted me dijo eso, acotó. Claro, ella también es disruptiva y tenía un manejo de su imagen y de su desparpajo político. Eso, totalmente. Que fue fundamental, que ha sido fundamental porque ella todavía no está fuera de juego, ¿no? Y que trae consigo, ese desparpajo trae consigo que la gente se identifique y que pueda decir, ok, quizá no estoy con su línea política, pero tiene su contenido, tiene su palabra, tiene su fuerza. En publicidad, en estrategia de mercadeo, usted sabe que se habla de lo aspiracional. Yo te quiero vender una bebida que realmente quizá usted y yo no consumiríamos porque nos va a dar una resaca muy grande. Seguramente. Sí, pero yo quiero que la consuma por el precio, la mayoría. Entonces yo pongo el modelo de anuncio, una pareja muy linda, muy joven, muy fresca. Entonces yo allá abajo sembrando arroz, digo, pero eso yo quiero. Con los políticos dominicanos pasa algo extraño. Hay una identificación porque tú eres distinto, tú estás en el Olimpo y yo tengo que ir a llevarte como flores a María, como tengo que. ¿Por qué pasa eso en nuestros países y no te identificas con el que es igual o parecido a ti, sino que tiene que ser alguien inalcanzable, esa figura casi paternal en quien yo confíe, que le prenda un veloncito y le rece? No, y que la política latinoamericana está llena de eso. La política latinoamericana está llena de un Mesías que queremos conseguir y que ojalá lo logremos y que lo vemos allá lejos. Y bueno, no importa, yo lo voy a seguir, así él nunca sepa quién soy yo, pero yo le entrego todo. Y resulta que el político ni siquiera de verdad va a saber nunca quién soy yo y de verdad nunca va a entregar nada por mí, porque va a mirar para sus propios intereses o por los intereses de su comunidad. Entonces, sí hay una cultura que no hemos querido evolucionar, que es la cultura de conquistados, la cultura de que llegó alguien a ponernos el pie arriba y que no somos capaces de decir, yo puedo ser igual que tú o más que tú. Yo quiero llegar a ser más que tú, yo quiero evolucionar. Resulta que no, yo tengo la capacidad para hacerlo, pero solamente me voy a quedar en aspirar a hacerlo, pero no voy a generar las acciones para. Y eso es grave, eso es sumamente grave, sobre todo en una generación como la que tenemos ahora, que vive todo a través de las redes sociales, vive todo a través del teléfono. Hay más inalcanzable y mucho más en el Olimpo están esas personas. Y a propósito, tenemos que, otro aspecto, cómo todavía ese tipo de político, el nuestro, para hacer campaña, vaya, abraza a las personas, carga a los niños, ve a las viejecillas. Eso es algo, por más que me digan que estamos entrando en una etapa de modernidad, yo no puedo concebir que sigan haciendo campañas así, y las hace. Vamos con las redes, Monteverde. Son dos mundos, ¿verdad? Sí. Son dos mundos paralelos que tienen un vértice que será el día de las votaciones. Tú entras a ese mundo, a veces yo le digo la cloaca virtual, y tú dices, pero esto es otra cosa, y entienden de otra manera. Y si dicen es Julio, tú ves a Julio. ¿Cómo analizan ustedes los especialistas la emoción en las redes versus lo que nosotros analizamos tocándonos y viendo el candidato y viendo los errores y con más tiempo? Porque las redes te matan en instantes. ¿Cómo estudian ustedes eso? Las redes son un termómetro, definitivamente son un termómetro que nos puede entregar una tendencia, que nos puede entregar una idea de lo que está pasando. Sin embargo, la volatilidad de las redes sociales, la inmediatez de las redes sociales puede girar la tendencia de un momento a otro. Hoy pueden querer a alguien y mañana, por una palabra, por un gesto, voltean completamente la percepción que tienen de eso. Entonces hay que tenerla con muchísimo cuidado, hay que tratarla con muchísimo cuidado. Por eso es que todavía se sigue haciendo
la campaña tradicional de volver, de tocar a la viejita, de prometerle a esta madre que tiene su hijo en brazos y cargarle el niño, todavía se cree en eso. Y como todavía se cree, entonces todavía estamos como exprimiendo las últimas gotas, ¿no?, de ese jugo. Sin embargo, las redes sociales, como nos muestran una tendencia, nosotros lo que tenemos que evaluar es cuán durable es esa tendencia, cuánto puede durar y aprovecharnos de las redes sociales o sacar el mayor provecho de las redes sociales para poder comunicar de una manera impecable, de una manera estratégica, de una manera estructurada, que es lo que nosotros queremos llevar. Y ahí entra en juego un equipo de trabajo. Yo llevo mis redes sociales si soy una persona común, si soy una persona que no me debo a una audiencia o que no estoy aspirando a un cargo político. Pero si yo tengo un cargo político, si yo aspiro a un cargo político, yo tengo que tener especialistas que sepan manejar la comunicación a través de las redes sociales, que sepan estructurar un mensaje, tan sencillo como que sepan escribir un discurso. Porque no hay un discurso escrito en redes sociales, no hay un discurso en el que yo diga, mira, vamos a mandar este mensaje, vamos a escribir esta frase, vamos a comunicar tal o determinada conducta. Desde la ropa que se ponen, los colores que utilizan, incluso la foto inocente que suben, todo eso requiere de una preparación y requiere de un equipo que esté alineado con los objetivos del partido y con los objetivos del candidato. Porque no podemos soslayar el uno u otro. Si no estamos alineados, entonces ocurre que tengo que callar mis propios principios porque, bueno, son los principios del partido y me toca callarme. Y ahí estamos traicionando nuestra propia ética. Y ahí sí hay un problema importante. De manera implícita creo que usted me ha respondido algo, porque cuando hablamos de las redes, pensamos que no hay responsable tras las redes. No, claro que lo hay. Pero no es que yo dije algo que era tendencia esta mañana, se lo comió con yuca. Uh-huh. Pero no es que a mí se me ocurre, son equipos. Sí. Y son bots que hay también. Entonces eso no es ingenuo. Para nada. Ni casual. Para nada. ¿No? Y en ese debate, por ejemplo, el del Distrito Nacional, que me gusta mucho esa frase de ustedes, los dominicanos, se lo comió con yuca. La gente de Omar, el equipo de Omar, preparó esa yuca y se lo comió. O sea, se lo preparó para hacerlo. Definitivamente. O sea, no es que a mí se me ocurrió y lo tiro. No, para nada. Para nada. Eso se planificó el cierre, un cierre impecable, esa conclusión impecable que hizo Omar, una apertura impecable, una respuesta muy bien pensada, y ahí vemos la ventaja. Uno preparó la oratoria, preparó su participación y vio sus resultados, y el otro no preparó su oratoria, no preparó su presentación, y también se vieron resultados negativos, pero resultados al fin. Entonces, ahí hay una labor que hacer, hay una ventana que abrir a decir, ya va, es necesario realmente el estudio de la oratoria, es necesario realmente preparar a un candidato, toda vez que este es el primer debate quizá de tanta relevancia y tan histórico. Pero ¿qué va a pasar cuando se haga cotidiano, cuando se haga formal, que todos los años electorales vaya a haber un candidato y vaya a haber un debate? Entonces, ¿lo van a preparar o no lo van a preparar? ¿Van a seguir confiando en que van a caminar por una acera y van a prometer que van a tapar un hueco, o van a prometer que van a arreglar una calle, van a prometer que van a pintar una pared? Eso ya no es suficiente. Eso ya va a ir mermando poco a poco y no va a ser necesario. Y ahora el debate no solamente está en un auditorio, el debate está en las redes sociales. Va a llegar el momento que toque hablar a las redes sociales, va a llegar el momento que toque escribir un mensaje, y eso va a cambiar las conductas de mucha gente. Hay muchos presidentes que legislan, que gobiernan, a través de Twitter. Uh-huh. Vemos un candidato como Milei, vemos un candidato como Bukele, que escribe un mensaje a través de Twitter y cambia tendencias mundiales. Y hay alzas de petróleo a través de un tweet. Entonces, y eso es un aspecto. ¿Cómo logra aquel concepto weberiano de la manipulación, de la alienación colectiva a través de las redes? Totalmente. Que a veces tú dices, no, a mí no me van a manipular, pero tú entras por ahí y ves un coro y dices,
qué difícil. ¿Cómo vas en contra de esa vorágine que te está llevando? No hay forma de frenar. Y entran todos los sectores sociales. Mire, se nos queda un aspecto fundamental, porque yo sé que los dos nos hemos referido como a la oratoria y al universo masculino. Hicimos la mención pasajera de Cristina Fernández, pero ¿y las mujeres qué? ¿Qué debemos hacer las mujeres cuando vamos a un debate? ¿Qué controlamos? Vestuario, voz, oratoria. Ya nos ponemos en plan de víctima. ¿Qué hacemos? Sí, depende de lo que quieras vender. Eso es un aspecto muy importante porque si vemos y citamos a Kirchner, ella no vende plan de víctima, ella no vende un plan que sea sumiso, ¿no? Sí, sin embargo, tiene mucho poder a nivel de comunicación. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, definir un objetivo. Eso es un punto sumamente importante. Definir el objetivo que me va a permitir establecer las estrategias para poder comunicar lo que quiero comunicar. ¿Cómo me quiero ver? Mira, yo me quiero ver maternal. Bien. Yo me quiero ver agresiva. Bien. Yo me quiero ver gerente. Todo va a depender de cuál es mi objetivo. Y desde la ropa que yo voy a utilizar para verme gerente, para verme agresiva o para verme madre, igual va a servir porque tengo un objetivo definido. Desde la ropa hasta el mensaje, hasta el gesto, hasta la forma en que yo miro, hasta la forma en que me peino. Todo eso tiene injerencia en esa carta que yo voy a presentarle al mundo en un debate, y lo vamos a ver hoy con las candidatas a vicepresidentas que no entiendo tampoco por qué. Yo no porque no entendemos por qué. Es como un receso que nos dio Ángel, ¿no? Yo creo que es parte del espectáculo. Yo creo que es parte de un show muy bien montado, y debo recalcar de Ángel su impecable preparación del evento, lo internacional que se vio. O sea, se vio de muy alto nivel, sobre todo a nivel de los periodistas, de los conductores del evento. El escenario, la infraestructura, la puesta en escena estuvo muy bien. Me parece que esto fue como vamos a darle un poquito más de largas al evento, vamos a darle un poquito más de largas al show para poder, de alguna forma facturar, de alguna forma tener ese rédito económico que también forma parte de este proceso, porque entendamos o no, sepamos o no, esto es un espectáculo que tiene una injerencia económica. Y ya luego al final, entonces el debate que todos estamos esperando. Entonces siento que era como calentando motores. Pongo uno inicial, que es el de senadores, que por supuesto era importante y era el primero, y es como esa gran apertura. Luego bajo un poco. El intermedio. Para comprar palomitas. Donde salgo, y en ese interludio yo, salgo, voy al baño y tal. No lo va a ver tanta gente, lo vamos a ver en las mediciones, pero el día de mañana entonces ya hay un pico alto en ese rating. Sí, y hay algo, pero eso no le toca a usted, sino para esa mayoría que, debate. Señores, esto es dirigido por los grupos corporativos del país, por favor. Y por eso, ojo, había muchos temas que cada uno de los participantes trataba de eludir, porque no le va a decir a los posibles patrocinadores lo que piensan de determinados cambios y determinados. Hay líneas ahí. Exacto. Así como se escogió, y lo hablábamos al principio. Se escogió el orden, se escogieron los temas, y se escogió también las líneas a seguir. Esto no lo puedes decir, esto sí lo puedes decir. Y muchos de los candidatos frenaron y limitaron mucho sus posturas en función de un pool de patrocinadores que mermaron la... No, ¿y quién se va a atrever? Ya tampoco hay tiempo a decir eso. Miren, es que ustedes estaban ahí frente al poder corporativo de este país y tenían que portarse conforme a lo que nosotros queremos. Tan contundente es eso, que fíjese que al inicio de ese montaje excelente, como usted dice, estaban todos los patrocinadores. Como tres slides de puros patrocinadores. Sí, dijimos, pero ¿y esto? Pero es así. De modo que, hay una pregunta cuando hicimos el cambio. Dice, ¿qué tiempo usted considera el adecuado para preparar a un candidato? Bueno, eso depende. Depende de cómo se encuentre, porque si yo me encuentro un candidato como Bukele, es mucho más fácil llevarlo al objetivo que quiere
que a un candidato que esté de cero, ¿ok? Y me ha tocado preparar gente que, mira, nunca había tenido contacto con la política, nunca había tenido contacto con la oratoria, entonces ahí el camino es mucho más largo, el camino es mucho más cuesta arriba que una persona que ya tiene ciertos estudios, que ya tiene cierto roce, que de manera empírica ha ejercido la oratoria, entonces es mucho más sencillo. Depende, por eso es tan particular, hay que hacer una evaluación. Yo evalúo al candidato, yo evalúo a la persona y digo, ok, a esta persona hay que hacerle tantas sesiones, vamos a estar tantos meses, vamos a estar un año si es necesario, pero todo depende de la situación en la que se encuentre y de los objetivos que se quieran lograr, porque la oratoria es ese puente que vamos a conseguir entre donde estoy y a donde quiero llegar. Mientras tanto, si no hay tiempo para contratar a Julio, busque su libro. Y ahí puede, sí, también puede conseguir. Manual de Oratoria, el volumen 1. Y algo que no podemos, y ya llegó el gobierno que estábamos esperando, es cuando decimos oratoria, no solo es que debemos pronunciar discursos. La oratoria también es esto. Es importante porque ahí dice, me frustro, no sería capaz de hablar 5 minutos, pero sí de conversar de tú a tú. Claro. Y eso se enseña. Claro, también se enseña a hablar y para convencer, mira, la oratoria, para que mi hijo suelte la tablet, porque tiene todo el día jugando con la tablet y hacerle entender y persuadirlo para que entienda que tiene que hacer la tarea. Eso es oratoria. Que yo tengo que conversar con mis vecinos para poder llegar a un acuerdo por un lugar común que tenemos en mi residencial. Eso es oratoria. La oratoria es para todos los escenarios. Siempre lo digo en mis cursos y lo digo en mi libro. Si nosotros hablamos el 76% del día, ¿por qué no lo vamos a hacer bien? ¿Por qué no nos vamos a preparar para poder hablar? Entonces es importante hacerlo. Y para intentar persuadir. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Valoramos su tiempo y su disposición. Y ustedes quédense ahí, que llegó el gobierno que estábamos esperando. Y mañana, 24 de abril, fecha importante, nos vemos de nuevo. Gracias.